pone, en la medida de lo posible y también brevemente, sería bueno para crear un clima de confianza que nos presentemos un poquito, ¿no? Pues los estudios, los intereses en antropología filosófica, etcétera. Gracias. Muy bien, muchas gracias por concederme aquí para hacer una pregunta. Muchas gracias por la brillantísima exposición sobre la noción de persona. Bien, yo he estudiado filosofía en la Universidad de Navarra y ahora estoy en Salamanca realizando un máster de estudios avanzados en filosofía. Y pues ahora mismo estoy, bueno, en el trabajo de fin de grado me especialicé en cuestiones de teoría del conocimiento y ahora para el máster estoy más especializándome en cosas de antropología filosófica, sobre todo de Aristóteles, y la cuestión del hábito. Bueno, pues yo en este recorrido que nos ha hecho le quería preguntar sobre, pues cuando nos ha explicado de que este supuesto, la persona, ¿no? La noción de persona, digámoslo así, los contenidos ontológicos de la noción de persona se desarrollan con el dogma cristológico y ahí nos ha hecho una comparación muy interesante, pues que la persona es el actor, ¿no? Y que la naturaleza es el papel y que la persona en ese sentido es un fondo insondable y misterioso, una profundidad infinitamente rica. Y ahí también ha salido pues algo de Polo, si no me equivoco, en la cuestión de la de más, ¿no? Pues que la persona siempre va a más, que es inagotable. Pues si ese fondo es, o sea, es decir, si yo no soy reducible a lo que hago, no soy reducible al papel que desempeño, mi pregunta es, ¿qué sentido entonces tiene el papel? O sea, ¿qué sentido tiene desempeñar un papel cualquiera si yo valgo mucho más? Y es más, paradójicamente nos definimos a nosotros mismos por el papel que desempeñamos, ¿no? Pues soy director o soy estudiante o yo mismo, ¿no? Soy estudiante del máster, ¿no? No, quiere decir, entonces, quiere decir que si la persona es mucho más que el papel, entonces, ¿cuál es el sentido del papel? O sea, ¿por qué desempeñamos un papel? Y, bueno, espero que se me haya entendido. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Se me oye? Sí. Esto, vamos a ver, si la persona no fuera un ser encarnado, podría prescindir de su crecimiento como persona, pero podría prescindir de las etapas de juventud, madurez, senectud, podría prescindir de su salida al exterior, de tener una familia, una propiedad, un trabajo, pero... Y de hecho hay casos en los que hay seres humanos muy singulares que efectivamente pueden hacer eso, que son los monjes del desierto y que en general son el tipo los monjes del desierto en el cristianismo, digamos los monjes budistas en el budismo o cualquier tipo de monacato, de cualquier cultura o de cualquier religión, ¿no? Tú puedes efectivamente negarte a la historia, negarte a un desarrollo propio de algo de la naturaleza humana que es ser social, ser político, relacionarse en el ser con. Es como, si por así decirlo, el hombre, Adán, cuando Dios lo creó y cuando Dios le dijo, bueno, no es bueno que esté el hombre solo, hagámosle una ayuda a su imagen y semejanza, es como si Adán le hubiera dicho, no me hagan ninguna ayuda porque yo no estoy solo, yo contigo tengo bastante. Pero uno no le dijo eso, o a lo mejor sí se lo dijo, Dios no le hizo caso, porque en cualquier caso creó a Eva. Y además, por así decirlo, los crea para que tengan una continuidad, una familia, crecer y multiplicaos y llenar la tierra y dominarla, y una misión que es cuidar la tierra. Y eso son las profesiones. O sea, las profesiones son la continuidad por parte de los hombres de las tareas de los ángeles de generar el cosmos y cuidado. Entonces,
¿para qué hacen falta las profesiones? Porque esa pregunta es muy bonita, se la hace también así Hans-Urs von Balthasar en los 5 tomos de su segunda serie teológica, que lo llama Teodramática, en el volumen primero, y dice, ¿por qué no es posible para el sí mismo, para realizarse, si no es a través del papel? Para el ser humano no es posible realizarse como humano y plenamente si no es a través del papel. Y a través de un papel que nos ha asignado ¿quién? La vida, la historia, Dios, ¿quién? O todos ellos. O en parte nosotros lo hemos elegido, pero hemos elegido entre un repertorio que nos ofrecían pues nuestros padres o el momento histórico o la cultura o circunstancias nuestras económicas o Dios mismo, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que realizar como personas, ¿no? Ahí es donde sale si uno se le juzga luego si es bueno o malo, ¿no? Si se ha realizado o no se ha realizado, ¿no? Claro que uno eventualmente puede decir, yo no quiero nada de eso, yo quiero realizarme directamente en la relación con Dios. Lo puede hacer. Y hay gente que lo hace. No creo que eso sea algo mayoritario, ni que sea el modo más propio de desarrollo y de realización de la esencia humana o de la existencia humana, pero puede ser la forma en que hay personas, y hay ejemplos conocidos en muchas religiones. La verdad es que no, hombre, la mayoría de la gente, monjes o así, o místicos, tienen un papel, una tal, pero el gran desarrollo de su vida viene por el otro lado, no por dentro, y le prestan menos atención al otro, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la gente nos realizamos, somos buenos padres o buenas madres, si realizamos bien, según cómo realicemos el papel de padre o madre, ¿no? No vas a ser bueno o malo en sí mismo, ¿no? Bueno, serás buen padre en relación con tus hijos, buen esposo en relación con tu mujer, ¿no? Y así, ¿no? Uh-huh. Ya, bueno, esto es lo que se me ocurre que puedo contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora tiene la palabra María José Bravo. Adelante, María José, si puede presentarse brevemente para que la conozcamos todos. Sí, muchas gracias, Juliana, y muchas gracias, doctor Choza, por esta ponencia. Yo estudié filosofía en la Universidad Panamericana y ahorita estoy estudiando teología en la Universidad Católica Lumen Gentium y colaboro en el Instituto Teológico Digital. Y la pregunta que le quiero hacer, doctor, es relacionada con el discurso que está en el orden público, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está en México, pero me imagino que en muchos países predomina este discurso, también en la Suprema Corte Interamericana, en la que lo que rige todo, lo que parece regir todo, es el principio de la libertad, entendido como autonomía. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió para que la autonomía evolucionara a una dinámica de libre mercado en la que parece que el juez o las autoridades públicas tienen que obedecer las demandas de los ciudadanos basados en los derechos humanos, ¿no? Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al desarrollo de las ciencias, el derecho a la reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en esta evolución de la teoría, de las teorías contemporáneas para que en el discurso público predomine esta autonomía? Y relacionado con esto también es cómo se podría empapar el orden público con el personalismo, ¿no? En el que se reconozcan las diferencias de las personas sin por ello caer en esta lógica de mercado. Bueno, vale. Vamos a ver. ¿Qué ha sucedido en las teorías de la persona para que de pronto aparezca el juego de
las libertades en el libre mercado, en primer lugar. Bueno, pues lo que ha sucedido es que la Revolución Francesa, básicamente la Revolución Francesa de 1789, y se suele decir que es la Revolución Francesa de 1789 porque ahí es donde es más clara la proclamación de lo que hay, de lo que se consigue, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te voy a decir qué es lo que la Revolución Francesa cambia. Y para eso, te puedes ir tú misma a cualquier enciclopedia, Wikipedia, por ejemplo, y tú escribes caída del antiguo régimen. Y tú buscas y lees que la caída del antiguo régimen son las revoluciones modernas. Y por qué era y cómo era el antiguo régimen y qué son las revoluciones modernas. Entonces yo te voy a contar, para que no te impacientes y no tengas que ir a leer eso, yo te hago un resumen pequeñito. Mira, vamos a ver. Antes de la Revolución Francesa, las monarquías, lo que hay en Europa, en todos los países de Europa, son las monarquías absolutas, en las que el rey manda y entonces algunos nobles obedecen. Entonces, en las monarquías absolutas, en el que el rey manda y los demás le ayudan o se apoyan, el rey le va dando, como en la historia de América, el rey manda y los virreyes y encomenderos, pues son gente a las que el rey le da cosas, pero los virreyes y los encomenderos explotan a los indios, a los colonos y a todo el mundo, ¿no? Más o menos. Ese cuadro de la historia de América la tienes, ¿no? ¿Tienes ese cuadro? Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso que pasa en América pasaba también en Europa. Entonces, pero había más cosas. Y es que, verás, los reyes y los nobles eran los que eran propietarios de la tierra, sobre todo los nobles. Al ser propietarios de la tierra, además la tierra no se podía comprar ni vender. Nadie podía vender tierra ni comprarla, porque eran de las familias y de las estirpes, ¿vale? Bueno, además de eso, de que la tierra no se podía comprar y vender, los campesinos estaban vinculados a la tierra. De manera que estaba vinculado, el trabajo estaba vinculado a la tierra y la tierra estaba vinculada a la sangre. De manera que la tierra se transmite de padres a hijos, hijos naturalmente legítimos. Los hijos ilegítimos de los nobles, que son muchos, por otra parte, muchos hijos de muchas mujeres, no tienen derecho a nada y son lo que yo he dicho antes, que es el hijo de puta. O sea, que no tiene apellido, no tiene trabajo, no tiene... Entonces, algo pasa. Entonces, en el antiguo régimen, el trabajo está vinculado a la tierra y la tierra está vinculada a la sangre, de manera que no se puede comprar ni vender nada. Y por otra parte, entonces hay un montón de artesanos que van teniendo cada vez más dinero y van teniendo cada vez más capacidad económica. ¿Por qué? Pues porque se va creando una artesanía, una pequeña industria. Entonces, los habitantes de la ciudad, en la ciudad se llama en alemán burgo, o en francés, burgo en alemán. Y a los que viven en los burgos se le llama burgueses. Y a la gente que vive en la ciudad se le llama burguesía. Entonces, la burguesía va teniendo cada vez más dinero. Pero esa burguesía que tiene dinero no puede comprar tierra. No puede tampoco contratar a gente para trabajar porque la gente está vinculada a la tierra. Entonces, cada vez hay más dinero entre la gente que vive en la ciudad. Y la gente que vive en la ciudad cada vez quiere mandar más porque tiene más dinero. Y también cada vez quiere organizar la vida de otra manera. Cada vez quiere, por ejemplo, crear industria. Pero no puede crear industria, ¿por qué? Pues porque no pueden contratar a nadie para que trabaje. ¿Por qué? Porque los que trabajan están adjudicados a la tierra, ¿no? Y no pueden moverse. Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es romper
la vinculación del trabajo a la tierra, que los campesinos se puedan ir a las ciudades y puedan trabajar donde encuentren trabajo. 2, que se rompa la vinculación entre la tierra y la sangre, que la gente pueda vender la tierra y otros la puedan comprar y vender. Entonces, eso es la libertad económica. La primera forma que hay de la caída del antiguo régimen es la libertad económica. Entonces, un ejemplo muy claro de lo que es la libertad económica es la guerra civil de los Estados Unidos. Eso es un aspecto de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana. En la guerra civil de los Estados Unidos, los estados del norte luchan contra los estados del sur porque los estados del norte quieren romper la vinculación de los esclavos a la tierra del sur. ¿Y por qué quieren romperlo? Pues porque tienen mucho dinero y quieren crear industria. Y quieren también tener asalariados para pagarles. Y por lo tanto, ¿qué hace la guerra civil norteamericana? Ganan los del norte, rompen la vinculación entre el trabajo y la tierra. Los esclavos quedan libres y se van al norte. Y allí en el norte los industriales le pagan y además los explotan muchísimo. Pero van libres, trabajan en un sitio, trabajan en otro, hasta que se organizan en sindicatos, lo pasan muy mal. Pero digamos que nadie quiere dar marcha atrás, nadie quiere volver a la esclavitud de la tierra, que es lo que había en Estados Unidos antes de la Guerra Civil de 1864, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En cierto modo, eso también es lo que pasa en Cuba antes de Fidel. Y es lo que pasa en México antes de la Revolución de México. Digamos que romper la vinculación de la tierra, del trabajo a la tierra y dejar la mano de obra libre para que vaya a la industria. El problema que hay es que la industria luego explota y explota mucho al negro, al campesino, hasta que se constituyen unos sindicatos, unos partidos políticos que hacen de contrapeso, que es lo que ocurre en Europa, y se crean, después de esas revoluciones, unos estados como los europeos en los que los antiguos obreros, que eran antiguos campesinos, son gente de clase media y que tienen el mismo peso que tenían ante los nobles y que tienen en el poder, y por eso los estados europeos son estados sociales, ¿no?, de bienestar, todos. En América no ha ocurrido, en América Latina no ha ocurrido eso, y en América del Norte en parte sí, porque en América del Norte los inmigrantes y los esclavos negros consiguieron crear grupos suficientemente numerosos y suficientemente fuertes como para ponerle muchas condiciones a la industria y a las empresas. Y digamos, aunque Estados Unidos sigue siendo mucho más capitalista que Europa, pues tienen, por así decirlo, menos pobreza y más clase media que América del Sur. En América del Sur, ¿qué ha pasado? Pues en América del Sur ha pasado que no había suficiente todavía riqueza ni para crear una industria, para generar una clase obrera y para trasladar a los campesinos a una clase obrera industrial, y que esa clase obrera industrial de alguna manera pues pudiera construir sindicatos y partidos socialistas que hicieran suficiente contrapeso a